2 minutos y 27 segundos. Ese es el tiempo real que tarda este instalador en instalar Odoo Enterprise por completo. Seguridad, base de datos en Postgres, copias de seguridad automáticas, certificados gratis, todo tu entorno listo para producción. Hoy lo vas a ver en vivo. La última versión de este instalador súper rápido y potente que está diseñado para dos tipos de profesionales. Empresas, partners de Odoo que necesitan instalar múltiples clientes de forma rápida y estandarizada. También para empresas que quieren instalar Odoo para su negocio en un servidor local o en la nube, también como una alternativa a Odoo SH. En ambos casos va usted a reducir tiempos, eliminar errores, mantener el control total de sus datos, pero lo más importante, va a tener usted una instancia de Odoo totalmente segura. Vamos a verlo. Voy a crear un VPS en este proveedor, Hetzner Cloud. Tú puedes instalarlo en el proveedor que tengas. Hay diferentes tipos. Es recomendable que tengas al menos 8 GB de RAM. Está bien para tener un servidor bastante fluido. 80 de disco. Aquí están los datos. Y luego el data center. Si estás en Europa, en España, Latinoamérica, te recomiendo los data centers de Alemania, funcionan bastante bien. Luego el sistema operativo, voy a elegir un Debian 13, que es la última versión, muy buen sistema operativo. Bueno, la novedad de esta nueva versión de este instalador, en lugar de conectarme, después hacer la instalación en un segundo paso, primero crear el servidor, luego conectarme al servidor desde el instalador, la mayoría de proveedores nos dejan utilizar Cloud Init o Cloud Config. Esto lo que hace es que ejecuta todo el proceso de instalación que tú le indiques aquí después de la creación del servidor. Eso nos ahorra muchísimo tiempo. Entonces es lo que voy a hacer aquí. Por cierto, si ya habías adquirido alguno de estos instaladores que tengo desde la versión 4.1, puedes descargarte totalmente gratis esta última versión que incluye los nuevos instaladores para Cloud Init. Yo voy a elegir el instalador que incluye la configuración de SSL con el proxy para tener los certificados y protección de datos seguros en Odoo. Aquí vas a elegir la versión de Odoo. Como es un sistema multiversión, vas a elegir la versión, el número de puerto. Es importante que para cada instancia de Odoo, si instalas varias instancias en el mismo servidor, puertos tienen que ser diferentes. Puedes utilizar estos como punto de partida, decir 8069. Si haces otra instalación ya le pones el 8070, 8073 y así vas incrementando un número por cada instancia. Entonces muy fácil, elegimos la versión de Odoo disponible desde la versión 16 hasta la versión actual 19. Como estos scripts los voy actualizando constantemente, cuando salga la futura versión 20 estará disponible también. Aquí es muy importante las variables para Enterprise. Esto es, si tienes acceso a Enterprise, aquí debes colocar esta variable a true, que es verdadero, usuario de GitHub, y el access token, que también te lo proporciona GitHub. Esto es para descargar de forma automática un despliegue de Enterprise. Quieres incluir los certificados de SSL para tu dominio. Aquí es donde debes indicarle el dominio de la instancia que va a tener y un correo electrónico. Nada más. Lo demás el script ya sabe lo que tiene que hacer. También esta variable, el nombre de proyecto. Por defecto viene Odoo 19. Viene listo para instalar Odoo 19 por la versión. Y el proyecto también va a tener el mismo nombre, pero aquí tranquilamente, si quieres poner el nombre de tu cliente, pero siempre en minúsculas, sin espacios, porque es el nombre de una carpeta. Siempre utiliza guiones o guiones bajos para definir el nombre aquí. No tiene que tener caracteres raros ni nada. Seleccionamos todo, copiamos y lo vamos a pegar aquí. Una vez que tenemos eso, le ponemos el nombre al servidor y lo creamos. Voy a iniciar el cronómetro en 5 minutos. Aunque le he puesto que la duración ronda los 5 minutos, en las últimas pruebas, como viste, no llegó ni a 3 minutos, así que es súper rápido y fiable. Mientras se instala, vamos a ver rápidamente cuáles son las ventajas y características de este instalador.
Todas las empresas que he trabajado, este ha sido el principal dolor de cabeza del equipo técnico. La instalación se eterniza. Puedes tardar uno o varios días porque son muchas configuraciones complejas, y aunque tengas un sistema que te encuentres por ahí gratuito en internet, muchas veces no tienes soporte y no tienes a quién preguntarle en caso de que te falle algo. Este sistema tiene totalmente respaldo y garantía. En menos de 5 minutos tienes un ambiente productivo totalmente y seguro. Es un sistema multiinstancia, puedes instalar varias versiones en un mismo servidor, la gestión está centralizada, por lo tanto también puedes ahorrar costes de infraestructura, aunque sí que es verdad que hay que aprender a gestionar cada una de las instancias para que no haya ningún problema, es decir, tener hardware suficiente, etc. Funciona en cualquier proveedor cloud, solo necesitas cumplir con los requisitos Ubuntu o Debian Linux como sistema operativo. Tiempo es importante porque cuesta dinero. Cada uno de los proyectos que tenemos para instalar Odoo tenemos una cierta capa de horas para dedicarlo a la implementación y configuración. Por lo tanto, la instalación debe ser algo que se debe automatizar. Este instalador está estructurado de una forma organizada para que puedas escalarlo en cualquier momento y también para que sea portable. Es decir, si un día pasa algo, que fácilmente lo puedas migrar y cambiar a otro servidor, ya que tiene sistemas de copias de seguridad de toda la instalación. Instalas un nuevo servidor, despliegas, te llevas la copia de seguridad de los archivos, restauras y listo. Utiliza los repositorios oficiales de GitHub. Es fácil de mantener y actualizar respecto a los instaladores oficiales de Odoo, porque esos no están pensados para escalar ni para actualizarlos en el futuro. Entonces hay que tener muchos conocimientos y toda la estructura de archivos está desparramada en Linux. Por lo tanto, es difícil mantenerlo o agregar aplicaciones. Una simple aplicación el día de mañana te cuesta una infinidad de tiempo hacerle una instalación estándar. Por eso que tiene este tipo de estructura. Luego, la capa más importante para la protección de datos del RP de Odoo es la seguridad. Entonces incluimos varias capas. Hay muchas que son opcionales. Tú decides si las quieres incluir. Y la capa de SSL. Ok, mira, ya he terminado. Me he tardado más en explicarte que ya ha saltado el cronómetro. Puedes instalar Community o Enterprise sin ningún problema. Y la navegación segura con protección con certificados de Let's Encrypt SSL. Una de las cosas importantes de este instalador es que tiene soporte incluido y actualizaciones continuas. Cuando salga la próxima versión, todo estará configurado para que sea útil para esa nueva versión. Ahora simplemente nos tendríamos que conectar. Es importante para acceder a tu instancia con el nombre de dominio haber definido los DNS. Eso lo haces con la IP. La IP tiene que redireccionar al nombre de dominio que estés utilizando. Ya podría entrar. Vamos a hacer una prueba. Si a esto le agrego el puerto por defecto, que era 8069, ya tenemos aquí el acceso a Odoo por IP y puerto. También podemos acceder instantáneamente desde el nombre de dominio. Es mucho más fácil y ya tenemos la conexión segura con certificados de Let's Encrypt. Vamos a crear rápidamente una base de datos. Puedo aprovechar para conectarme al servidor. Vamos a ver el tiempo de instalación. Los logs se guardan en /log. Esta instalación ni siquiera llegó a los 2 minutos. Fíjate qué rapidez y sin ningún error. Lista para desplegar. Vamos a ver el resultado de Nginx. Aquí es importante que revises porque te dice si los certificados han sido instalados correctamente, y aquí te dice que ya puedes acceder a tu instalación de Odoo a través del nombre de dominio. Aquí le puedes cambiar el tema si no te gusta este que viene oscuro. Esas son las preferencias del usuario y ya tienes listo los módulos de Enterprise. Puedes instalar. Vamos a instalar ventas, por ejemplo. Y bueno, esto es lo que obtienes. 2 minutos de tu tiempo y con la garantía de que si algo falla, pues tienes soporte sin problema. El enlace te lo dejo en la descripción. El instalador te llega por email, así que desde ese email siempre vas a tener acceso al mismo directorio con todos los instaladores actualizados. Y de ese enlace siempre te recomiendo que lo revises porque cada vez que se sube una actualización dejo un archivo ahí con la información. Cualquier duda técnica o compatibilidad con tu proveedor, me puedes mandar un mensaje o dejarme un comentario. Nos vemos en el próximo video.